Todos los políticos tienen que prometer cosas y crear esperanzas y animar a la gente y distribuir. Eso es normal. El populismo, repito, es distribuir lo que no se tiene y prometer lo que se sabe que no se puede cumplir. Eso, en la época reciente, fue un paroxismo de populismo porque había mucho dinero. Había el dinero de los altos precios de las materias primas, de todo tipo, la soja en Argentina y en Brasil, el petróleo venezolano, los minerales, etc. Ahora esa fiesta se ha terminado, esos precios están bajando, las circunstancias políticas y económicas del mundo han cambiado y hemos encontrado que están apareciendo, el más notable caso es el de Macri en Argentina, que saca del poder a la dinastía de la familia Kirchner, que estuvo ahí 10 años o más, 15 años. En Venezuela, la Asamblea Legislativa, la oposición, por primera vez tiene el control de un instrumento de poder en la Asamblea Legislativa. En Brasil, Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores y el mismo Lula da Silva ya no son percibidos como lo que eran. Entonces, hay vientos de cambio. La gran preocupación es lo que mencionaba Juan Carlos, de que ahora estos nuevos líderes que pueden aparecer, que son menos populistas en el sentido que prometen menos las cosas que no pueden cumplir, van a tener que limpiar la casa y arreglar la casa que recibieron. Una casa muy desordenada, muy endeudada, en muchos casos muy quebrada. La economía venezolana está en bancarrota. La economía argentina tiene unas distorsiones feroces que hay que arreglar. Esa va a ser la tarea de Macri. Y los próximos 2 años son años de malas noticias. Estos nuevos líderes van a tener que decirle a la población que hay subsidios que no se pueden mantener, que hay distorsiones económicas que hay que arreglar, y esperándolos están los viejos populistas diciendo: ¿se acuerdan de mí? De la época en la que había abundancia, época en la que había transferencias incondicionales de dinero, donde simplemente en Venezuela, el caso de Venezuela, las misiones para muchos venezolanos significa que sin trabajar al fin de mes uno recibe un cheque. Bueno, esas cosas son insostenibles y eso es lo que va a acabarse. Entonces vamos a ver una transición. En resumen, creo que hay vientos de cambio. Algunos de estos vientos de cambio son positivos porque implican la llegada de fuerzas más democráticas y menos autoritarias y menos excluyentes, pero yo creo que estamos muy lejos de celebrar la llegada de una nueva América Latina diferente. Eso es lo que va a pasar, Michael Reed. Mira, yo pienso que lo político, y si me remito al título de la sesión, ¿fracasará otra vez América Latina? Yo pienso que hay algunos países que lamentablemente han fracasado por viejos errores, ¿no? Yo acabo de venir de Caracas, estuve ahí la semana pasada, ¿no? Yo fui mucho a Bolivia a mediados de los años 80 y viví en el Perú a finales de los años 80 y vi las hiperinflaciones en ambos países. Y nunca pensé que volvería a ver una situación en que para pagar cualquier cosa necesitas fajos enormes de billetes. Y esa es la situación en Venezuela hoy día. Venezuela está al borde de una hiperinflación. ¿Por qué? Por una arrogancia del poder, por políticas macroeconómicas insostenibles, y también en Venezuela había la noción de que lo que estaba pasando ahí no era un gobierno, simplemente un gobierno electo, era una revolución irreversible, ¿no? Y bueno, resulta que no es irreversible y se va a revertir. Entonces, pienso que en el resto de la región, en Brasil es como Venezuela en clave menor, digamos, ¿no? Porque las instituciones democráticas todavía funcionan bien ahí, ¿no? Pero hay errores, viejos errores, de pensar que las buenas políticas macroeconómicas no importan. El resultado, la pérdida de 1,5 millones de trabajos formales el año pasado, ¿no? Si uno mira el resto de la región, más bien son errores de omisión, yo pienso. Que
enfrenta un crecimiento de 2-3% en vez de 5 o 6. ¿Por qué? Porque no se aprovechó totalmente el boom de las materias primas. Se aprovechó en parte. Hay que reconocer que la región está mucho mejor que hace 15 años, ¿no? Hay mejores programas sociales, hay un poco más infraestructura, hay más acceso a la educación, pero no se hizo trabajo de modernizar los estados y realmente invertir para crear las condiciones para un crecimiento más sostenible, más allá del ciclo de los precios de las materias primas. Solamente para terminar, yo diría que es importante distinguir que no todos los gobiernos de izquierda eran populistas y no todos los populistas son de izquierda, ¿no? Aunque sí hay una correspondencia bastante grande, digamos. Yo pienso que lo que está pasando ahora políticamente en la región, en Sudamérica, es muy sencillo. Es la alternancia en el poder que es normal en la democracia. Eso hace 15 años llevó a la izquierda al poder, porque la gente estaban hartos del fracaso económico del gobierno de turno de antes, que era de centro derecha. Ahora están hartos de los fracasos y la corrupción de los gobiernos de turnos hoy día, que principalmente son de izquierda. Entonces, no es que los votantes latinoamericanos se pusieron tan a la izquierda antes, es que quieren alternancia otra vez. Ahora, como Moisés dijo, va a ser más difícil gobernar en estas circunstancias. Entonces, vamos a hablar de cómo se debe o se podría gobernar y evitar fracasos en el futuro, ¿no? ¿Por qué no nos da un ejemplo con respecto a la frase que usted acaba de decir acerca de gobiernos de izquierda y populismo? ¿Cuáles son cuáles? ¿Con nombres y apellidos? Yo pienso que Uruguay no es populista, por ejemplo Chile. Y Brasil hay que tener cuidado con el concepto de populismo en Brasil. O sea, si uno revisa la historia de Brasil, Getúlio Vargas, que era el constructor de la nación, si quieres, el Perón brasileño, pero no era un populista, salvo por una fase final de su carrera, ¿no? Cuando dijo que iba a volver en los brazos del pueblo y todo eso, ¿no? Y yo pienso que Lula, aunque a veces usa herramientas populistas, no es un populista. Que ha cometido errores, por supuesto que ha cometido muchos errores, ¿no? Y sobre todo la arrogancia de pensar que ellos podrían quedarse en el poder para siempre, pero eso no es exactamente populismo. John Lee Anderson, usted se ha recorrido este continente casi que podría uno decir que a pie, desde México hasta la Patagonia. ¿Coincide con Michael Reed? A diferencia de Y tanto con de Moisés, Moisés como de Michael, no soy economista, sino un forajido, y más bien mi análisis casi siempre proviene de observación política, pero no más bien de mucha sabiduría económica. Lo que diría, digamos, para arrancar, sin mucho que, digamos, discrepar con los dos, en realidad, es entrarle por otro lado, un poco también remitiéndome a la pregunta central, que un poco cuestiono, ¿no? O sea, esto de América Latina fracasará de nuevo, ¿desde cuándo fue un fracaso? Es decir, ¿no es acaso un mundo nuevo, un hemisferio todavía en evolución, como mucho del mundo? Es decir, aquí se descolonizó hace 150 años, casi 200 años, África recién hace 50, o sea, está en una etapa distinta, con su historia propia, complicada, vivida de formas distintas en partes del continente, ¿no? Hasta cierto punto el Cono Sur, con una historia de migración y colonización algo parecido a Estados Unidos del norte, ¿no? Y en el resto, con la excepción de la cuestión de la esclavitud, ¿no? Más bien esta región, la cuenca del Caribe, con su historia más propia. Y últimamente yo me he enfocado más bien en dos tendencias, en dos coyunturas que me parecen a mí muy positivas. Y lo mencioné ayer, no sé si quienes estuvieron en esa charla, pero tanto el proceso de paz en Colombia como la restauración de relaciones diplomáticas
entre Cuba y Estados Unidos y su vuelta un poco a la familia de naciones. Yo creo que no se pueden subestimar la importancia de estos hechos, ya que en términos, digamos, históricos, veremos que ambos países, por razones a la vez ligadas a partir de los años 60, pero también propias y distintas, estaban aisladas del resto del hemisferio. Dos países, señoras repúblicas, cada uno de su manera, ausentes del discurso normal y más bien con un papel que intoxicaba hasta cierto punto, ¿no? Y que por sus conflictos y sus políticas más bien ayudaban a complicar la evolución del continente en ese sentido. Yo creo que llegamos al final de una etapa muy ideológica en todos los sentidos, ¿no? Tendemos a pensar, cuando hablamos de ideologías, también de la izquierda, ¿no? En la época marxista, el sueño de instaurar revoluciones y demás, y en algún aspecto es cierto. Y era propio también de la Guerra Fría, o quizás de la utopía apocalíptica de esa generación que vivió desde lejos el hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, y a partir del cual cualquier sueño era posible, porque era mejor que lo que habían heredado de los padres, ¿no? Y yo creo que hemos visto eso combatido en América Latina, y también tenía su contraparte. Aquí se volvió a resurgir sueños de ultraderecha muy nefastas también. Y a lo que voy es esto, y me lo comentó un amigo hace un par de semanas, que mira, John, fíjate que ni las izquierdas ni las derechas son como los de antes. O sea, ya apenas se puede hablar de ultraderechas en América Latina hoy en día, ¿no? Vemos sistemas más autoritarios que otros, y también por el lado de la izquierda, pero muy pocos están matando a sus ciudadanos como lo hicieron a la mansalva en la mayoría de los países en los 60 y 70, y acá hasta hace muy poco, ¿no? Hasta hace muy poco. Estamos en una era de mayor pragmatismo, quizás también producto de los fracasos económicos, de los modelos abrazados con fervor y sin mucho fondo. Pero yo creo que, o sea, si bien es cierto que va a ser más difícil, vemos que hay un pragmatismo mayor en este momento. Macri no es un Menem, al parecer. Sí, ¿es él o el otro que piloteaba lanchas rápidas? El otro, ¿no? Sí. ¿O era Macri? Ya, bueno, en fin. No, Daniel Scioli, que perdió un Era el que un no, brazo. era Scioli. Bueno. Sí. Yo creo que vemos un hombre más sentado. Sí. Y yo creo que vamos a ver una etapa interesante. Si de pronto aquí en Colombia tenemos exguerrilleros que se convierten en políticos y economistas y analistas, viviendo y participando en la reconstrucción de una Colombia en paz, Claro. yo creo que es mucho más saludable de lo que ha sido desde hace 50 años. Y si tenemos un Raúl Castro capaz de sentarse y hablar con capitanes de industria norteamericanos y también con Obama y demás, y yo creo que estamos en épocas nuevas esperanzadoras, y la contribución de estas dos naciones liberados de sus ataduras pasadas, yo creo que va a ser un componente que no podemos quizás medir y cualificar todavía, pero que va a ser, y yo estoy esperanzado de que sea muy saludable. Vamos a ver. Nada más, perdón, última parte. Obviamente, y para remate, Venezuela es fronterizo a Colombia. Al terminar la guerra aquí en Colombia, va a ser mucho más fácil aniquilar el narcotráfico en Colombia, que va a ser una gran ayuda a todo el área, ¿no? Incluyendo Venezuela. O sea, descriminalizado la topografía de estos países, se puede verdaderamente empezar a construir un Estado de Derecho. Esto es clave para la región, y es lo que ha eludido a estos países durante tanto tiempo. Antes de entrar sobre otro asunto ideológico, ya que usted menciona Venezuela, y que aquí tenemos a un venezolano como Moisés Naim, quería preguntarle algo, porque
Ha habido mucha gente que dice que el chavismo fue consecuencia de que las élites venezolanas en los años 80 manejaron muy mal todo. Es decir, que acabaron con el dinero de Venezuela, que la gente que manejaba ese país, los políticos, los empresarios, iban a Miami y no pensaban realmente en el pueblo venezolano cuando estaban llenos de dólares y de petróleo. Usted fue ministro de Planeación de Venezuela, trabajó en gobiernos venezolanos. ¿Eso es verdad? ¿Cometieron un error ustedes? A ver, la narrativa chavista y la narrativa de la cual se hace eco es que había unos gobiernos horribles de unas élites oligárquicas depredadoras que hambreaban el pueblo, que el pueblo se hartó y llegó un grupo de gente liderado por el presidente Chávez que tenía a los pobres y a la reivindicación social y la redistribución de la riqueza como su tema más importante, y que le trajeron una nueva vida, una nueva realidad a los pobres en Venezuela. Eso es una manera muy simple y probablemente falsa de describir lo que pasó en Venezuela. En Venezuela hubo una democracia por 40 años, donde realmente no se sabía quién iba a ganar. Cuando había elecciones, no se sabía quién iba a ganar las elecciones. Había dos partidos muy importantes que rivalizaban por el poder y se alternaban en el poder. Y cuando había cambio de poder, había otros grupos que llegaban. Esa democracia era la típica democracia latinoamericana, es decir, profundamente imperfecta, profundamente corrupta. También era una democracia petrolera, es decir, muéstreme un país petrolero subdesarrollado donde el petróleo no ha sido una distorsión importante de la política, la economía, la cultura, la vida. Eso era Venezuela. En muchos sentidos Venezuela era un país normal. Tenía todos los defectos de una América Latina que conocemos. Era anormal porque mientras que en el resto de América Latina había horribles dictaduras militares de ambos signos, en Venezuela había democracia, imperfecta, pero había democracia. Había un Congreso que controlaba de alguna manera al Ejecutivo. Había un árbitro electoral que de alguna manera era imparcial y creíble y legítimo. Eso el presidente Chávez lo acabó. El presidente Chávez hizo un cambio constitucional que, al igual que hubo varios cambios constitucionales en América Latina, son propuestos para ayudar a la democratización de la sociedad, pero realmente al final lo que termina es concentrando el poder. Si ustedes ven todos los cambios de constituciones que ha habido en América Latina, la retórica es maravillosa, es progresiva, es fantástica. La práctica es concentrar el poder en el Ejecutivo. Eso ha pasado en Bolivia, ha pasado en Ecuador, ha pasado en Nicaragua, ha pasado en Venezuela y ha pasado donde quiera que se haya intentado un cambio constitucional. Y luego llegó el presidente Chávez y allí es donde las palabras izquierda y derecha son una gran confusión, son orwellianas. Decir que el gobierno de Chávez es de izquierda es mentira. El gobierno de Chávez lo que hizo fue tomar masivos recursos del petróleo, endeudó al país como nunca había sido endeudado y lo distribuyó masivamente entre la población, especialmente con especial atención a los pobres. Pero y después hubo las misiones de salud, donde había más acceso a la salud en los barrios, donde había varias cosas y había una atención al tema social muy importante a unos costos que no tienen parangón en América Latina. Si ustedes ven el progreso social que hubo en otros países de América Latina, obtuvieron mayor progreso social en educación, en salud, en alfabetizar a la gente, mucho más que en Venezuela, a unos costos que son una fracción de lo que hubo en Venezuela. La historia de Venezuela no es una historia de revolución, es una historia de rovolución. Se robaron el país. Miren, la idea, el populismo, mucho más grave para América Latina que el populismo, es el continuismo. Es los gobiernos que se perpetúan, es los gobiernos que limitan sus controles, los controles que le pueden hacer. No importa que haya populismo si no hay continuismo, porque el populismo inevitablemente termina mal y los votantes los votan, si hay la rotación de poderes. Pero si quienes están en el poder cambian las reglas para perpetuarse, el populismo es un problema porque es perpetuo. Entonces,
la herencia, el legado de la presidencia de Hugo Chávez es, tenemos la inflación más alta del mundo, como ha sido dicho, Caracas es ya la ciudad más asesina del mundo. Ya le pasó a San Pedro Sula de Honduras como la ciudad donde más asesinatos hay. Los índices de desabastecimiento son patéticos, son terribles. Hay presos políticos. Muéstrenme qué significa un régimen progresista que quiere a su país, que atiende a los pobres, que tenga las circunstancias que tiene Venezuela hoy en día. Hoy en día los pobres en Venezuela están pasándola peor que nunca y trágicamente en el 2016 Venezuela va a ser una crisis humanitaria. Lo que mis colegas periodistas van a estar escribiendo en el 2016 sobre Venezuela son las tragedias de los pobres en Venezuela. Yo hace muchos años escribí un artículo que se llamaba El hombre más ingenuo del mundo. Estaba el presidente Chávez en el poder y yo dije que el hombre más ingenuo del mundo iba a ser el sucesor del presidente Chávez. Y ese es Nicolás Maduro, que va a tener, que es visto como el culpable de todas las circunstancias que está pasando Venezuela. Perdón, se me ocurre... Una cosa que siempre me ha parecido, digamos, observando Venezuela es la flaqueza de sus instituciones. Y digamos, después de la crisis petrolera a mediados del decenio pasado y demás, se fueron muchísimos, digamos, qué sé yo, ingenieros técnicos, toda esa capa profesional. También se fueron o fueron atomizados, digamos, el sector financiero. Me parece a mí que, no sé si, dime tú, Moisés, si es cierto que quizás producto de que era un estado petrolero, Venezuela, si bien era, como bien dices, un país básicamente que sobrevivió los 60 en paz, tenía su brote guerrillero, pero no era un país caracterizado por los grandes enfrentamientos de los demás países, tenía esa alternancia en el poder, por más que era producto de un pacto. Había dinero, había una clase media notable y connotado en América Latina, si bien tendían a irse a Miami bastante, ¿no? y eran bastante consumistas, pero al finalizar esa etapa y al subir Chávez al poder, quedó el país con un poco, sería demasiado decir que eran como simulacros de instituciones, con tal que no había enfrentamiento, que no había una presión demográfica, o qué sé yo, los hambrientos buscando, tocando el portón del palacio, quedaron con el sector financiero y el sector petrolero y más nada, ¿Era acaso Caracas y Monte Culebra después de 500 años? Quedó el pequeño detalle de los militares. En 1984, con un colega mío que se llama Ramón Piñango, yo escribí un libro, editamos un libro, que se llamaba El caso Venezuela, y el subtítulo era La ilusión de armonía, o Una ilusión de armonía. Allí revisábamos todo el panorama institucional de Venezuela, y llegamos a la conclusión de que Venezuela debía tener muchos más conflictos sociales y políticos de los que tenía. Cuando las sociedades cambian a alta velocidad, hay conflictos sociales, hay conflictos entre generaciones, hay conflictos entre ideologías, hay conflictos entre regiones, hay conflictos entre actividades. En Venezuela no las hubo. Y entonces nos preguntábamos, ¿por qué es que en Venezuela hay índices de conflictividad social menores que el resto de América Latina y menores de los que debería tener un país con tanto cambio social? La respuesta fue el dinero del petróleo, donde en vez de desarrollar las instituciones que intermedian en una sociedad, que son árbitros de una sociedad, que son las que procesan los conflictos naturales que en una sociedad, los problemas se resolvían con dinero. Entonces, claro que Venezuela tenía instituciones muy débiles, como las tiene toda América Latina. Y el tema de instituciones es muy complicado porque, de nuevo, ¿qué significa, no? ¿Y de qué estamos hablando? El tema de los venezolanos que van a Miami y gastan mucho, que es un estereotipo real, que muchas veces se atribuye a una cierta característica dispendiosa y cultural de los venezolanos, es una profunda injusticia. Lo único que tiene que ver con eso es con la tasa de cambio. Ve a Miami hoy y mira cuántos, todo el mundo habla portugués. Está lleno de brasileños. ¿Por qué? Por la tasa de cambio.
Eso era en los últimos años. Este año les prometo que no va a haber casi brasileños o sea, la tasa no es un tema cultural de que los venezolanos son propensos a Miami, que la tasa de cambio les da, como les dio a los colombianos, como les dio a los argentinos, la posibilidad de ir a Miami barato, más barato que ir a su país. Pero todo esto forma parte de un gran conjunto de estereotipos nefastos que hay sobre Venezuela y que no reflejan la realidad la triste realidad de un país devastado. Una pregunta más sobre Venezuela y ya cambiaremos de país y hablaremos de Colombia en unos minutos. Se la quiero hacer a Michael Reed. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Porque eso parece que no lo contesta ni el propio Nicolás Maduro ni nadie. Bueno, antes que contesto eso, quiero decir que escuchando a Moisés ahora, recordé que cuando escuché a él el viernes en la noche hablando con Ha-Joon Chang, y Ha-Joon Chang estaba hablando de las maravillas del modelo chavista. Pensé, si Ha-Joon Chang había estado mirando Venezuela en los 70 con Carlos Andrés Pérez, lo peor de la Cuarta República, según Chávez, hubiera visto un presidente que había nacionalizado la industria petrolera, había hecho la reforma agraria, había creado unas industrias básicas hechas por el Estado y hubiera aplaudido, ¿no es verdad? Y hubiera pensado que eso era el futuro. Y eso muestra cuánto del discurso de Chávez era mito, y también muestra que esas fórmulas no son fórmulas que dan éxito en la forma que él predicaba, ¿no? Aunque es verdad que la Cuarta República dejó algo de industria que ya no existe, ¿no? Que ya fue destruido por un rentismo petrolero aún más exagerado en los últimos 15 años. Ahora, ¿qué va a pasar en Venezuela? Mi sensación de estar ahí es que este es el año del desenlace, porque la crisis socioeconómica que Moisés refirió se ha hecho muy grave. Las colas son para alimentos a precios regulados, son ubicuas y son más grandes que antes. El abastecimiento de medicinas en el país es solamente un 25%, según me contaron fuentes cercanas a la industria farmacéutica. Y todo indica que esto es con el ingreso petrolero del final del año pasado, porque siempre hay un retraso. Entonces, con estos precios aún más bajos, va a haber una escasez de dólares muy, muy grande y marzo se pinta muy difícil, salvo que tomen medidas. Ahora, hay una presión de la calle que está creciendo, ¿no? Hay conatos de violencia en las colas y conatos de saqueo casi todos los días, que están siendo sofocados rápidamente, pero si crecen más, eso va a ser cada vez más difícil. Entonces, y el otro cambio fundamental es el 6 de diciembre. Que el 6 de diciembre la elección parlamentaria me parece que es el comienzo del fin para el chavismo. Por más que hay una pelea, una lucha de poderes entre la nueva Asamblea y el Tribunal Supremo, el dato fundamental es que el pueblo ya no está con la revolución, el régimen sabe eso, y hay un nuevo poder en Venezuela que es el poder legítimo de la Asamblea. Ahora, ¿qué forma toma el desenlace? Porque puede ser que Maduro tome medidas que le va a dar un poco de ajuste, que son inevitables, y van a ser mucho más brutales que hubieran sido si hubieran tomado hace 3 años. Pero todo indica que él está como paralizado y autista en una burbuja, ¿no? Y no va a tomar esas medidas. Si no las toma, yo pienso que va a haber una presión cada vez más grande para que renuncie, o la Asamblea va a lograr algún tipo de salida, sea de Asamblea Constituyente o referéndum revocatorio. El problema es que esos van a demorar y no hay mucho tiempo. Entonces yo pienso que las negociaciones han empezado, que todavía son muy incipientes,
que no creo que los militares van a tomar el poder, serían locos, serían tontos, serían nefastos si eso pasa, pero sí creo que podrían decir a Maduro que tiene que irse, pero a través de una negociación en que hay algún tipo de gobierno de unidad. Pero quién sabe qué va a pasar, pero que Maduro va a estar en el poder de aquí a un año, lo dudo mucho. Un paréntesis para hablar sobre las relaciones de Estados Unidos y América Latina. Hay quienes dicen que los latinoamericanos todos deberíamos votar, o todos los habitantes del mundo, por el presidente de Estados Unidos, porque cualquier decisión que toma nos afecta. En ese caso, ¿qué nos puede servir más a nosotros en las elecciones del 8 de noviembre? ¿Hillary Clinton en la Casa Blanca o Bernie Sanders, el senador por Vermont, o Donald Trump, el multimillonario neoyorquino, o Ted Cruz o Marco Rubio? Bueno, estamos en la etapa del circo todavía, o sea, obviamente no es Trump. Bueno, o quizás sí, para definir las cosas de una vez, ¿no? ¿No? O sea, ya para qué dilatar el enfrentamiento. A mi juicio, pues, mira, bueno, a mi juicio, la opción más sensata en todos los sentidos, incluyendo la política con América Latina, sería la Hillary Clinton. Esto no es, digamos, cuestión de preferencia, sino la mejor opción. Estamos en un mundo, esto es un barco que está, ya tiene agujeros, o sea, está en la etapa del prenáufrago, en todos los sentidos. Las instituciones multilaterales del mundo están a su tope, ¿no? O sin disfuncional, desde la ONU a la OTAN, a la Unión Europea. Estados Unidos mismo está apenas sosteniendo las múltiples cargas que tiene en su política extranjera, para no hablar de la parte doméstica. Yo creo que mucho de esto se tiene que ver con producto un poco de los enfrentamientos que hay, el vacío del poder dejado después de la dimisión o el vacío del poder dejado después de los fracasos de las intervenciones de la época de Bush. Hemos tenido un presidente a cargo que ha sido un hombre de raciocinio, intentando balancear las cosas tanto por la recesión como del catástrofe geoestratégico de las intervenciones en Irak. Y vemos que 8 años después, al final de su mandato, las cosas andan peores, con nuevos actores compitiendo en los vacíos creados, desde Turquía, Rusia, Arabia Saudita, ni hablar de China, aunque China, la disminución de su potencia económica va a tener un efecto, sobre todo en América Latina, quizás un poquito en África. Pero con América Latina, mira, Bernie Sanders, de Vermont, no sé, no, o sea, Cruz, no sé. La verdad es que quedarán, no sé si uno de ustedes tienen una idea mejor de quién podría relucirse al final. A mí como que me suena que Rubio al final, si Trump tropeza, puede quedar Rubio. Yo no creo que sea Cruz. Cruz da asco a la gente, y no sé por qué está ahí, pero es raro, el tipo es raro, ¿no? Pero Rubio tiende a ser así las campañas norteamericanas, ¿no? Aparecen toda clase de personajes y nos dan entretenimiento hasta que la gente del dinero comienzan a decidir en quién van a poner su plata. Y de todos los candidatos, bueno, Trump lo tiene bastante fuerza detrás de él ahorita, y yo creo que en segunda es Rubio. Ahora, Rubio contra Clinton de aquí a 3 o 4 meses, no sé, si él se madura un poquito, podría ostentar una competencia, pero
hay un viejo dicho que solo lo sé en inglés, que no sé qué es el término de tiempo, pero one year is a long time in American politics, ¿no? Pero en realidad se ha acelerado eso y ya es cuestión de meses. O sea, de aquí a junio podemos tener un panorama totalmente distinto. Lo mismo pasó con Clinton y Obama, ¿te acuerdas? Fue a medio camino de las primarias que Obama de pronto le desplazó cuando todo el mundo pensó que ella tenía la carrera ganada, la nominación ganada. Pero para América Latina, fíjate que no sé, pero ciertamente no es Trump. No me da mucha confianza Rubio tampoco, porque es un poco neonato, ¿no? La frase es de Wilson, un político inglés, una semana en política es una eternidad. Era una semana en la política, es mucho tiempo, ¿no? Es una eternidad. y vamos a ver si hablamos en la semana que viene, después de los primarios, vamos a ver, ¿no? Moisés Naim. Mi respuesta es que no importa. América Latina no está en el mapa mental de los candidatos, no está en el mapa de quienes toman decisiones, en Washington no pesa. Y eso es buena suerte, ¿no? Hay mucho que celebrar de que, o sea, nosotros no tenemos bombas atómicas, no tenemos terroristas suicidas, no tenemos, lo que tenemos son, lo que les preocupa a ellos son inmigrantes y cocaína, ¿no? Y drogas, esos son los dos temas. Entonces, en la mente, en los debates, en la mente de las grandes discusiones, América Latina no importa, y yo creo que es bueno celebrar eso, porque si importara sería por motivos malos. Nosotros no somos competitivos ni siquiera con respecto a nuestra pobreza. La pobreza en América Latina es menos dramática y menos trágica de la que se encuentra en los países más pobres del mundo. O sea, no estamos en el mapa. Con respecto a quién va a ser el presidente, tenemos que tener mucho cuidado con los pronósticos, porque todo está cambiando, las estructuras del poder. Eso de que tú dijiste, de que va a venir la gente del dinero y va a decidir quién es el presidente, bueno, resulta que el tipo del dinero es el candidato, ¿no? Entonces él puede decidir que él va a ponerle $2.000 millones a su campaña. ¿Por qué? Porque son de él y porque puede y porque es huge, como le gusta decir a él, ¿no? Uno de los datos más importantes que quizás valga la pena compartir con ustedes es que la maquinaria, el Partido Republicano de los Estados Unidos es la maquinaria política más sofisticada del mundo, históricamente. Es una máquina política de mucho dinero. Tiene canales, tiene Fox, que es un canal de televisión a su servicio, o el partido está al servicio del canal, dependiendo cómo se vea. Tienen lobistas, tienen políticos, tienen el sector privado, tienen muchísimo poder, y esa maquinaria política históricamente tenía una élite que la manejaba, que la gobernaba. Y si aparecía un candidato que no era potable para ellos, que no era legítimo, que no les gustaba, le ponían un veto y ese candidato no iba a ninguna parte. Lo que ha pasado de nuevo es que esa maquinaria política y su liderazgo no tiene la capacidad de parar a los locos. No puede parar a Trump. Ellos quisieran parar a Trump. Ellos odian, detestan a lo que tú dijiste, el tipo raro, ¿no? Que es este señor Cruz. Ellos no quisieran a ninguno de esos candidatos y sin embargo no los logran parar. Y eso creo que dice mucho de lo que está pasando con la estructura del poder político en Estados Unidos. Michael Reed. Yo pienso que lamentablemente dice mucho del estado de ánimo. O sea, es peor aún, porque dice mucho del estado de ánimo de mucha gente en Estados Unidos y en Europa, el surgimiento de los populismos. Porque si bien la globalización, desde mi punto de vista, ha sido muy positivo para América Latina y para el sur en general, ha sido complicado de administrar para los países desarrollados, ¿no? Entonces, como John Lee está diciendo, ¿no? O sea, hay un sector muy grande de gente en Estados Unidos que ya sienten que el sueño americano es cada vez más esquivo, que esa clase media grande en Estados Unidos que se construyó en los 50, 60, se está erosionando, ¿no? Y en Europa, o sea, Angela Merkel suele decir que Europa tiene
no me acuerdo exactamente de los números, pero es como 8% de la población mundial, como 20% del Producto Bruto Mundial y 50% del gasto de bienestar mundial. Entonces, ese modelo del estado de bienestar europeo es cada vez más difícil de sostener después de la crisis financiera. Y la ola migratoria, que es consecuencia en parte de los errores y fracasos de Inglaterra y Gran Bretaña en Medio Oriente, pero también de los fracasos y factores internos dentro del mundo árabe, esa ola migratoria es muy difícil de administrar para cualquier gobierno democrático, porque dices, abres las puertas y un montón de gente que no hablan tu idioma, que tienen costumbres diferentes, se convierten en tus vecinos. Alguna gente dice fantástico, pero mucha gente lamentablemente tiene un rechazo a eso, ¿no? Entonces, lo que me preocupa es que yo pienso que sí importa quién gana en Estados Unidos. Yo pienso que sí importa que gane Hillary. Porque un líder populista aislacionista, gracias, en Estados Unidos me preocupa mucho. Porque con todos los errores de Estados Unidos, el mundo necesita un concierto, un sistema de orden y un sistema de gobierno. Y prefiero que sea de Estados Unidos que de China. Claro, solo para agregar ahí que es cierto, o sea, en el sentido de que, por eso dije Trump, estoy de acuerdo que en realidad no importa tanto, pero sí en términos migratorios, es decir, a lo mejor Trump no construirá el muro. De hecho, hay un muro, pero no lo han terminado, ¿no? Entre México y Estados Unidos. Aunque con los túneles del Chapo, bueno, ningún muro, ¿no? Pero, digamos, hay una política un poco de dejadez. En realidad, yo he visto en los últimos años, y no incluyo, por supuesto, a todos los diplomáticos de mi país, en la región, pero no han mandado aquí, digamos, su primera línea, ¿no? Es decir, es interesante. Yo acabo de estar en Haití, en donde la política norteamericana con Haití es muy reveladora, porque es como inusitado. Ha sido casi de una política de negligencia ante una situación que es inevitable, que va a haber más convulsión, más desastre. La comunidad entera internacional no da con Haití. Si no pueden resolver Haití, que está en nuestro hemisferio aquí, es como el gran fracaso mundial y que tiene apenas, 10 millones de personas. Yo creo que no resolvemos nada. Y deberíamos hacerlo como proyecto piloto para quizás encontrar nuevas fórmulas justamente de reconstruir nuestras instituciones y nuestras quizás medidas de emergencia, nuestros instrumentos multilaterales como para atender el mundo, porque las que inventamos después de la Segunda Guerra Mundial no funcionan y vemos las flaquezas ahora del imperio, como decía el amigo Chávez, de Estados Unidos. Es decir, ya es como más imperial cada vez. Manda procónsules acá, atiéndeme esto, pero no quiero saber, ¿me entiendes? No vamos a intervenir ahí, no vamos a tener nuestro bastardo como Somoza, no, simplemente, que con tal que no hay yihadistas y no sé qué, ya está, que no se meten demasiado los chinos, no sé qué, manténlo ahí. Es así América Latina. Pero ante el panorama en Europa y el Medio Oriente, con un Trump en el poder, se vuelve Estados Unidos muy aislacionista. Y Europa, hay que recordar, para los norteamericanos es la antesala. Es la antesala, y si Europa está bunkerizado, como está sucediendo ahora, asediado por refugiados, con brotes de xenofobia y nacionalismo de nuevo, esto va a tener un eco exacerbado muy grande en Estados Unidos. Y si hay más enconadas, como temo que va a haber en Europa, actos terroristas, más flujo de refugiados. Dicen que los botes que están llegando a Grecia están el 35 veces más en número. La cifra son 35 veces más que el año pasado. ¿Entiendes? Esto tiende a tener un eco en Estados Unidos, sí, y favorece a alguien como Trump, ¿no? Los norteamericanos se sienten como asediados
Acuérdate que es una gran isla cultural, ¿no? Se tienen océanos de ambos lados y al sur es América Latina, que es otra cultura, siempre menospreciada, Sí. y al norte son los canadienses, o sea. Moisés. Pero es Muy- problemático en términos políticos. Muy brevemente, si gana Trump sería una catástrofe para el mundo, no solo para Estados Unidos, sería catastrófico para el mundo. Pero parte de esa catástrofe no sería por lo que va a hacer, sino por lo que no va a poder hacer, porque básicamente no va a poder hacer nada. Una presidencia de Trump es una presidencia paralizada. Primero, no olvidemos que Trump es un populista. Y como ya dije, un populista es alguien que promete cosas que no va a hacer. O sea, Trump no va a hacer una muralla que va a hacer que el gobierno mexicano la pague. Eso no va a pasar. Trump no va a agarrar a 12 millones de personas y los va a meter por la fuerza en unos camiones y los va a mandar a México. Eso no va a pasar. O sea, la larga lista de barbaridades, eso que dijo Trump de que va a seleccionar a los inmigrantes y los musulmanes, no los va a dejar en Estados Unidos. Eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que Trump es tan polarizante que simplemente va a trancar aún más un Congreso y un sistema de toma de decisiones en los Estados Unidos que está bloqueado. Entonces lo que vas a tener es esta superpotencia de la cual dependen tantas cosas, incluyendo Haití, incluyendo muchas otras cosas, simplemente es un gigante postrado. Entonces el problema si gana Trump no es el activismo aislacionista de Estados Unidos, sino que a Trump no lo van a dejar hacer nada, porque sus propuestas no son institucionalmente procesables por el sistema. Quiero cambiarles de asunto y hablar de otro, finalmente, en estos últimos minutos. Quiero cambiar de asunto y es preguntarle a Michael Reed por Colombia. Llevamos 3 años de negociaciones entre el gobierno del presidente Santos y las FARC. Se ha anunciado como fecha límite para firmar el acuerdo de terminación del conflicto como el 23 de marzo. El presidente Santos ha dicho que va a convocar un plebiscito para que los colombianos aprueben o no ese acuerdo de paz. Hoy habla en una entrevista Timochenko, el jefe de las FARC, que dice que quieren hacer política sin armas ellos. Hay en las encuestas la gente quiere la paz, pero mucha gente no quiere pagar el precio de la paz y no están de acuerdo con las penas que podrían llegar a pagar los miembros de las FARC. ¿Cuál es su mirada sobre todo lo que está pasando? ¿Puedo hacer un pequeño desvío antes de contestar? Por supuesto. Es que el tema es América Latina, entonces quiero empezar ahí y llego a Colombia. Una de las cosas que a mí me parece ha sido más negativo en la última década ha sido, y viene de la izquierda, la idea que hay una gran polarización en América Latina entre una izquierda nacionalista y el imperio. Yo francamente pienso que el imperio no es el problema en América Latina. Los problemas son de América Latina, ¿no? Y pienso que ese modelo de hacer política, de polarizar, ha sido muy negativo. Y ha sido muy negativo en Brasil, porque hay que pensar qué es el origen del lavajato, del escándalo de corrupción en Petrobras. Era que Lula y el PT quería arrinconar a la oposición al partido de Cardoso como el enemigo y compraron una serie de aliados de partidos chiquititos ahí usando dinero mal habido de la corrupción, ¿no? Como una forma de polarizar la política brasileña, ¿no? Yo pienso que si la región va a avanzar, tiene que construir algunos consensos básicos, ¿no? Se habló la otra noche de cómo construir instituciones. Yo pienso que se construye instituciones, como bien dijo Alverde, paso a paso. Y hay que priorizar unos 2 o 3 cosas en cada gobierno que son fundamentales, sea reforma del Poder Judicial, sea reforma de la policía, del servicio civil, un programa de infraestructura, la educación, lo que sea. Y la importancia de construir consensos es precisamente porque esa es la forma que esas reformas sean duraderas, ¿no? Chile, que es el único país en la región que tiene algo parecido a un servicio civil profesional, lo hizo a través de una ley de 2003 que fue concertado entre gobierno y oposición. Y ahí, eso fue un prólogo para llegar a Colombia. Yo pienso que a Colombia ha avanzado mucho
en los últimos 30 años, sobre todo los últimos 20 o 15, 20 años, precisamente porque hubo consensos nacionales para enfrentar los problemas más graves, la corrupción policial, por ejemplo, la guerra, la inseguridad, y hacer una democracia más inclusiva. Y sí me preocupa que ese consenso de élites en Colombia se ha roto en los últimos tiempos, ¿no? Y se ha roto entre este presidente y el anterior. Y el gran peligro del plebiscito es que el presidente Uribe, que es un político muy habilidoso, no hay duda, logra convertir el plebiscito en un plebiscito no sobre el acuerdo de paz, pero un plebiscito sobre el gobierno de Santos en un momento en que la economía está desacelerándose y en que los colombianos van a tener que pagar más impuestos porque ya no van a tener el ingreso petrolero. Digo que es un gran peligro porque pienso que sería muy negativo. Uno puede discrepar con muchos detalles del acuerdo de paz, pero yo pienso que no hay duda que ha sido un proceso de negociación muy serio, que se ha logrado la mejor transacción, el mejor compromise en el sentido británico que se puede sacar, dado que las FARC son una guerra debilitar, pero no derrotar. Y la alternativa es seguir en la guerra. Entonces yo espero que se apruebe el plebiscito que daría una legitimidad al proceso de paz, pero para hacer la construcción de la paz en el territorio se necesita consenso. John Lee Anderson. Bien dicho, Michael, sí, estoy totalmente de acuerdo. Como dije al principio, yo creo que el proceso de paz en Colombia es clave no solamente para Colombia, sino para el hemisferio. Yo creo que Colombia tiene un papel protagónico que jugar en la región. A pesar de una de las ironías o paradojas más bien de Colombia ha sido que a pesar de todo, a pesar del narcotráfico, a pesar de la guerra, esto siempre ha sido democracia, siempre ha sido una república, ¿no? Y quizás en su peor etapa fue en los años 80 con Escobar, más la guerra, pero se siente que este es un país que tiene talante, ¿no? Produce muchas cosas, produce gente que logran cosas grandes, ¿no? Desde Gabo desde la cultura hasta la economía. Y yo creo que, como vuelvo a decir, tiene un rol que jugar. Estamos en una etapa en que hay, yo diría, una falta de mando, y no hablo de mandos populistas, no hablo de autoridades carismáticos necesariamente, hablo de una familia de naciones que no solo tiene a un par de países con Estado de Derecho, Uruguay, Chile, y un poquito aquí y un poquito allá, sino otro más que puede realmente hacer un aporte importante, ¿no? Pragmático, que ya postideológico y que ayuda a sanear la región y a ofrecer liderazgo también, porque el aporte, siempre lo he dicho y lo creo fervientemente, que América Latina tiene una voz ausente en la mesa grande en el mundo. O sea, ¿dónde está el político, el visionario? Visionario, yo sé que es un término un poco peligroso, pero es lo que me sale, pues un líder, un analista que puede dar aportes a los grandes problemas complejos que tenemos en el mundo. Necesitamos más gente en la mesa, sí, porque los que lo están administrando lo han hecho mal y les faltan aliados. Estamos delante de una situación muy difícil en el mundo y yo creo que América Latina tiene que tener una silla en la mesa, ¿no? No solamente por su PIB, no solamente por su tamaño, su Producto Bruto como Brasil, sí, sino porque esto es un continente lleno de gente pues que comparten culturas, comparten los valores occidentales
y que no están en guerra, no están enfrentándose a ISIS, no están combatiéndose en guerras sectarias del viejo mundo. Esto es una zona todavía limpio de pecado en ese sentido y puede hacer un gran aporte. Moisés Ney. Yo comparto plenamente lo que dijo Michael y la ampliación de John Lee. Y yo solo quiero decir, en este viaje, conversando con tanta gente, he descubierto que hay una cosa aquí que se llama la contabilidad de los sapos tragados. La contabilidad de los sapos, esa es una frase muy colombiana, ¿no? De tragarse un sapo, ¿no? Entonces, todos hablan, entonces, bueno, ¿quién se va a tragar qué sapo, no? Y qué sapos se están tragando, y entonces llevan una cuenta de que en el fondo son qué concesiones inaceptables, desagradables, repugnantes voy a tener que hacer para lograr la paz. Entonces llevan la cuenta de qué sapos traga uno, cuántos sapos traga el otro, y ahí va la cosa. Eso me recuerda, el presidente Ricardo Lagos de Chile fue, como ustedes saben, el disparador de la salida de Chile de la dictadura de Pinochet en una famosa... hay una historia alrededor de eso. El presidente Lagos siempre cuenta que las negociaciones más difíciles que él tenía con la dictadura, cuando estaban tratando de sacar la dictadura de Pinochet, no era con la contraparte, era con sus propios aliados, era con su propia gente, porque había un espectro muy grande de intereses, perspectivas, intransigencias o flexibilidades, y esas negociaciones, según él, eran mucho más feroces y mucho más difíciles, y llegar a acuerdos con los propios terminaba siendo mucho más difícil que llegar a acuerdos con el otro lado. Eso está pasando acá. Bueno, eso va a tener que ver, es imposible avanzar en esto sin tragarse unos sapos. Ambas partes van a tener que tragarse sapos, y aquí lo importante es recordar no los sapos futuros que se van a tragar, sino los sapos que se están tragando todos los días, debido a la situación que hay y a las circunstancias que afectan al país. Y sobre eso, lo otro que simplemente quiero aportar o mencionar es que aquí, primero comparto mucho el punto de la dificultad que va a ser, y parece que va a ser indetenible, que el plebiscito sea sobre Santos y no sobre el proyecto de paz, y eso es malo. Ojalá que el país pueda debatir realmente sobre los méritos de ese asunto específico y no todo lo que significa el gobierno y el presidente. Pero creo que ese tren ya salió, y creo que va a terminar siendo, por la dinámica política, va a ser un plebiscito sobre eso. Pero si se llegara a aprobar, y ojalá se apruebe y ojalá se vaya adelante, aquí el problema no es el acuerdo de paz, aquí el problema es el año siguiente. ¿Cómo luce Colombia y qué pasa Colombia el año siguiente después de estos acuerdos? ¿Qué pasa con los sapos tragados? ¿Qué pasa con las promesas no cumplidas? ¿Qué pasa con los compromisos no respetados? Eso va a ser una dinámica mucho más importante, creo yo, pero lo que viene es muy importante, por supuesto. No, se nos acabó el tiempo. Gracias a John Lee Anderson, a Moisés Naim y a Michael Reed por haber estado aquí, y a todos ustedes por haber venido.